Muy buenos días, bienvenidos a este encuentro de jornadas de investigación organizado por la UNIEDPA, la Universidad Interamericana a Distancia de Panamá, en su 35º aniversario. Muchísimas felicitaciones al equipo de esta prestigiosa universidad, en cabeza de la rectora, la doctora Samira, y lógicamente también un saludo muy especial y las más sinceras felicitaciones por todo el arduo trabajo y excelente trabajo que viene realizando el doctor Manuel Castro, que ha sido nuestro asesor, nuestro acompañante en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje en el doctorado que actualmente estamos cursando en educación. Mi nombre es Abigail Charri Calderón, estudiante de la Universidad Interamericana, y a continuación voy a presentarles la ponencia y mi participación en esta jornada de investigación que ha sido llamada Ciencias de la Educación, Actualidad y Prospectiva desde la Investigación. Bienvenidos. A continuación, entonces, voy a realizar la presentación de mi ponencia en esta jornada de investigación organizada por la Universidad Interamericana de Panamá, la cual tiene como objetivo principal exponer el trabajo de investigación que he venido adelantando a lo largo de estos 3 años. Este trabajo tiene como título Diseño de estrategias andragógicas para la formación en desarrollo ecoturístico en aspectos sociales, económicos y ambientales en las organizaciones de base comunitaria del departamento del Huila que habitan en lugares con antecedentes de conflicto armado. Entonces, desde esta perspectiva, es interesante y vale la pena resaltar que este trabajo de investigación se orienta en la labor educativa sobre un contexto guía en donde parte fundamental son las estrategias de educación andragógica para el desarrollo ecoturístico de organizaciones comunitarias con antecedentes de conflicto armado en el sur del departamento del Huila. Esto se hace desde un modelo participativo con un enfoque analítico y descriptivo sobre los diferentes hechos o sucesos que muestran y han enmarcado cómo se ha venido presentando el fenómeno del conflicto, de la violencia en todo el mundo y la incidencia que ha traumatizado a cientos de pobladores, de personas, de víctimas que han vivido y haciendo que el estilo de vida sea algo amalgame en su entorno, rodeado de perjuicios, de ideas y de especulaciones, intolerancia, entre otros. De esa manera, la problemática la podemos centrar en la falta de una estrategia de diferenciaciones de espacios centrados a la orientación y la convivencia humanitaria en un contexto diferente. Esto arroja como producto una densa mezcla de opiniones, de manifestaciones y de ideas y acciones que transforman la convivencia y que matizan lánguidamente el sufrimiento, las vivencias educativas de las poblaciones en una región, del departamento, de nuestra nación o del país. Ya con esta pequeña introducción, resulta supremamente importante detenernos a hablar un poco de lo que ha sido la problemática del conflicto en Colombia. Vale la pena recordar que el conflicto ha existido no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. E incluso desde los tiempos bíblicos, las diferentes escrituras que nos enmarca este libro demuestran que el conflicto es una forma de violencia entre las personas, entre las familias, en las regiones, las sociedades, entre otros. Todo este impacto recae sobre la transformación de culturas propias de cada comunidad
de su economía, de su educación y los cambios en las relaciones interpersonales. Ello lleva y genera una afectación psicosocial en las personas que hacen parte de un conflicto militar. Pero resulta muy interesante entonces hacernos el siguiente interrogante. ¿Cómo identificar el conflicto? Basados en esta pregunta, entonces, se da inicio al desarrollo del presente estudio y propuesta de investigación, buscando desde una manera incursionar en el campo con una amplia polémica en la que se van a citar diferentes autores y que tienen una visión desde diferentes disciplinas, en diferentes escenarios, pero donde la principal característica va a ser la cultura de la guerra. Es precisamente este preámbulo el que permite la necesidad de desarrollar esta investigación, buscando a través de variados conceptos la forma de entendernos, trayendo en primera instancia parte del fenómeno del desplazamiento en Colombia, el cual ha sido como una estrategia de concentración en tierras y recursos naturales por parte de los actores del conflicto armado, empresarios nacionales y capital transnacional en asocio con el narcotráfico y sectores políticos y dirigentes. Como nosotros podemos observar en las imágenes que les estoy compartiendo, aquí vemos diferentes personas que han sido víctimas directas de este flagelo que ha quejado no solamente, como lo dije desde un inicio, a un país, sino a una nación entera. Resulta muy interesante entonces nosotros plantearnos y a raíz de esta problemática, llevarnos a la formulación del problema de investigación. Pasemos ahora a la descripción del problema de este documento de investigación. Existe la necesidad de contar con estrategias andragógicas para el desarrollo ecoturístico en aspectos sociales, económicos y ambientales en las organizaciones de base comunitaria del departamento del Huila que habitan en lugares con antecedentes de conflicto armado. Ese sería entonces básicamente la formulación de nuestro proyecto de investigación. Pasemos entonces ahorita a analizar, porque como todo proyecto debe tener unos objetivos claros a donde se va a apuntar la resolución de dicha problemática. Como objetivo general entonces podemos encontrar que vamos a diseñar estrategias andragógicas para la formación en desarrollo ecoturístico en aspectos sociales, económicos y ambientales en las organizaciones de base comunitaria del departamento del Huila que habitan en lugares con antecedentes de conflicto armado. A partir de allí, entonces, también surgen una serie de objetivos específicos, los cuales apuntan también a dicha problemática. Entonces, esos objetivos tienen que ver con la determinación de la ubicación geográfica de las distintas organizaciones de base comunitaria que habitan en el departamento del Huila y que obviamente han tenido estos problemas con antecedentes de conflicto armado. También es importante hacer la caracterización de la población vinculada a las organizaciones de base comunitaria en aspectos sociales, económicos y demográficos. Hay que indagar, conocer sobre el conocimiento que tienen los miembros de las organizaciones de base comunitaria sobre el desarrollo turístico. Es fundamental identificar las prácticas originales nativas que traían las familias campesinas víctimas del conflicto armado que conforman las organizaciones de base comunitaria de esta región. Por otro lado, también debemos evaluar el estado actual en términos ambientales, sociales, económicos y ecoturístico en los diferentes contextos de las organizaciones de base al sur del departamento del Huila, que habitan obviamente en aquellos municipios que han sido víctimas de este conflicto armado.
hay que reseñar también cómo ha sido la experiencia comunitaria en procura de recuperar las zonas con atractivo ecoturístico, luego de permanecer por tantos años bajo el dominio de los grupos alzados en armas. Finalmente, es importante, como ya lo habíamos dicho, diseñar estrategias andragógicas orientadas para la formación del desarrollo ecoturístico en los diferentes aspectos. Como podemos entonces observar en la pantalla, son diferentes los municipios afectados principalmente con este flagelo del conflicto armado. Allí podemos apreciar entonces el mapa del departamento del Huila y las diferentes zonas afectadas por este conflicto armado de Colombia. Tenemos entonces dentro de los más categorizados Acevedo, que va a ser uno de los municipios objeto de estudio para este proyecto. Tenemos Algeciras, Baraya, Colombia, Obo, Isnos y Tello. Entonces, aquí tenemos también el mapa del municipio del departamento del Huila, en donde nos muestra parte de la zona y la población de la cual va a ser objeto la siguiente investigación. Tenemos el municipio de Pitalito, Acevedo, Palestina y San Agustín. Todos ellos entonces nos muestran y nos demarcan zonas turísticas totalmente fascinantes. Nosotros podemos apreciar algunos de los parques nacionales que fueron dejados de lado de practicar, fueron privados de mostrar estas riquezas, esta abundancia en flora, en fauna, en recursos naturales, en paisajes, debido a este flagelo que aquejaba en aquel tiempo las zonas del departamento del Huila. Para ello entonces resulta muy interesante e importante saber que el área de estudio de la presente investigación se ubica en el sur del departamento del Huila, en dos municipios focalizados. Ellos son Acevedo y San Agustín. Estas poblaciones hacen parte del Parque Natural Regional Corredor Biológico de los Guácharos, Puracé, y a su vez también forman parte del macizo colombiano. Obviamente son zonas súper importantes y de gran interés ecológico para el departamento y para el país, donde además se concentran grupos de bases comunitarias que ejercen iniciativas de ecoturismos en sus zonas. La propuesta ha seleccionado 3 grupos comunitarios para el estudio de caso, siendo estos el grupo asociativo Colombo Vivo en el centro del poblado de San Adolfo, en el municipio de Acevedo. El siguiente grupo entonces está categorizado como Huellas del Macizo, el cual se encuentra ubicado en el centro del poblado, El Rosario del municipio de San Agustín y Respira Macizo en el centro poblado Puerto Quinchana, también ubicado en San Agustín. Estos fueron seleccionados como objeto de estudio por cuanto son organizaciones de base comunitaria que vienen adelantando proyectos de desarrollo ecoturístico y porque sus territorios han tenido antecedentes y presencia de grupos alzados en arma, donde se han presentado tomas guerrilleras, combates, desplazamientos forzados, muertes, reclutamiento de menores, entre otros. Teniendo en cuenta entonces, es importante aclarar que el tipo de investigación cuenta con el fin último de diseñar estrategias andragógicas para el desarrollo ecoturístico de todas esas comunidades de bases al sur del Huila, lo cual nos permite evaluar las capacidades del desarrollo ecoturístico tanto en lo social, en lo económico y en lo ambiental.
En cada una de estas organizaciones que ya hemos mencionado, en cada una de estas organizaciones comunitarias, estos tres grupos que han sido seleccionados, el Colombo Vivo, las Huellas del Macizo y Respira Macizo. Todo ello, esta investigación va a tener un enfoque metodológico propuesto desde lo interpretativo, ya que va a permitir que a través de un proceso de comprensión de las diferentes realidades reconozcan las motivaciones y significaciones que dichas comunidades presentan en el entorno de la práctica del ecoturismo en las diferentes zonas, considerando estas cómo operan en los diferentes lugares que han sido víctimas de este flagelo al sur del departamento del Huila. El enfoque interpretativo también nos va a contribuir a determinar a partir del diálogo con los miembros de las organizaciones en estudio cómo ha sido la experiencia en procura de la recuperación de aquellas zonas con atractivo turístico luego de que estas regiones permanecieron durante tantos años bajo el dominio de aquellos grupos alzados en armas, especialmente por las FARC, por las EP y en algunas ocasiones bajo presencias también de grupos paramilitares bajo la tutela propia del Estado. En esta medida, entonces, nosotros podemos priorizar algunos instrumentos metodológicos como entrevistas semiestructuradas, una revisión bibliográfica, un levantamiento de información histórica de cada una de las organizaciones a través de una tabla de perfil histórico del área ecoturística. También vamos a utilizar como instrumento las listas de chequeo de condiciones básicas de participación de la comunidad. Habrán algunas visitas de campo, talleres comunitarios y metodología para el desarrollo de un modelo agroturístico sostenible en los diferentes espacios protegidos. Nosotros continuamos entonces observando las diferentes riquezas que podemos encontrar en cada una de estas poblaciones a las que ya hemos hecho alusión. Se considera que a través de los diferentes instrumentos que acabamos de mencionar se podrá conocer, se podrá valorar con exactitud las capacidades en términos ambientales, sociales, económicos, logísticos o también organizacionales de paz que presentan los territorios propuestos por aquellas asociaciones con sitios con vocación ecoturística. Finalmente, y como resultado de cada uno de estos instrumentos usados para la investigación en campo y en la revisión bibliográfica, se diseñará entonces una matriz DOFA y un plan de acción ecoturístico, los cuales nos van a permitir generar una serie de recomendaciones hacia los grupos comunitarios que favorezcan obviamente lo que ya hemos hablado y lo que siempre se ha resaltado, el desarrollo turístico sustentado en la riqueza natural y cultural de sus regiones. Igualmente, se va a permitir evaluar qué tan importantes resultan ser las iniciativas ecoturísticas en zonas con antecedentes de conflicto armado colombiano y si en realidad estas prácticas apuntan a generar espacios de paz y participación entre las comunidades. De esta manera, y como producto final que va a arrojar la investigación, estamos contribuyendo a una labor educativa dentro de un contexto de guía con estrategias de educación andragógica para el desarrollo ecoturístico de aquellas organizaciones que tienen este tipo de antecedentes de conflictos al sur del departamento del Huila. Vamos a desarrollar desde un modelo participativo, con un enfoque analítico, descriptivo sobre diferentes hechos o sucesos que muestran de manera cómo se han venido presentando el fenómeno del conflicto, de la violencia en todo el mundo y la incidencia que ha traumatizado a cientos de pobladores que han vivido en carne propia, haciendo que el estilo de vida sea cada vez más
traumático. Igualmente, los resultados nos van a ayudar también a fortalecer las actividades propias de cada una de las regiones o de cada uno de los municipios, tanto de Acevedo y San Agustín, que van a ser los municipios de estudio, puesto que existe una gran variedad de alternativas turísticas, una gran riqueza de flora, de fauna, de paisajes, que van conectadas al fenómeno de recursos naturales como el agua, las montañas, las mesetas, la producción cafetera, los senderos, las curvas, entre otros. Todas estas manifestaciones culturales, entonces, vale la pena que sean estudiadas, que sean tabuladas y que finalmente se llegue y se logre a una propuesta y a un diseño de estrategias para la apropiación y la recuperación de toda esta riqueza natural que existe en nuestro departamento del Huila, especialmente en los municipios de Acevedo y San Agustín, que tienen gran potencial ecoturístico. Muchísimas gracias por la, por la oportunidad. Finalmente, ya no me queda sino agradecer por la oportunidad que nos ha brindado, el espacio que nos ha brindado la Universidad Interamericana de Panamá, por estos espacios en donde podemos socializar, en donde podemos contar, en donde podemos ahondar y dar a conocer todas aquellas investigaciones, todos aquellos productos que hemos venido trabajando a lo largo de cada una de nuestras carreras como estudiantes. Felicitaciones una vez más a la universidad en este nuevo aniversario que pienso que van a ser muchos y van a fortalecer con cada uno de los encuentros y cada una de esas actividades que apoyan la parte científica, la parte investigativa de sus estudiantes y de sus egresados. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.